Continuamos con la última parte. Parece que van a salir 4 mensajes en este bloque. No me gusta apurarme, porque no quiero que nada quede oscuro aquí en esta enseñanza. Entonces vemos que Ruth entra en servicio. Esa es la segunda fase, en el capítulo 2 de Ruth, versículo número 2. Entonces mire esas palabras: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Mire qué es lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Ve? Ya después que se convirtió en iglesia, recoger espigas, recoger gente, cosechar personas en todas partes del mundo, donde fuera que hubieran hijos de Dios. Eso lo vamos a ver. Pero se puso a trabajar. Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces ella iba buscando gracia. ¿Por qué? Porque ella sabía que era una pagana y ahora estaba en medio de gente, de la gente del Dios viviente. Y ella no se consideraba digna. Eso lo vamos a ver para que usted, eso está escrito aquí y todo concuerda perfectamente con otras escrituras. Ella no se consideraba digna de estar en esas tierras por causa de todo el paganismo que ella había vivido en su vida entera. Así que ella, de aquellos campos de abundancia, viene a trabajar duro. A trabajar duro. Trabajaba muy duro esta mujer. Aquella tierra de abundancia que estaba allá en Moab, donde tenía todo lo que necesitaba, terminó trabajando en campos donde tenía que espigar para poder comer. Pero esto estaba también predestinado. Recuerden, Booz representa al pariente cercano, al redentor semejante, es tipo de Cristo. ¿Y estaba dónde? En Belén. También allí, Booz, David, Jesucristo, en Betlehem, la casa del pan de Dios, la casa del pan. Allí estaba él. Y ella se fue a trabajar en los campos. Y para que usted vea lo que es la predestinación que vemos aquí, porque recuerde, estamos hablando del tema de la redención. Ellas habían quedado sin marido, sin posesiones. Como digo el verso 21, Noemí: me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Pero tenía esta mujer con ella allí, Ruth la moabita. Perdió todo, todos sus varones, sus pertenencias, y entonces necesitaban redención. Entonces ahí está esa fase que yo les conté, que yo les hablé, que aquí se manifestaban 4 fases que atraviesan los elegidos, o 4 características de los elegidos. Primero, que son elegidos. Luego son predestinados por elección, pero nacen en perdición, se pierden, por ende necesitan redención. Entonces aquí pasa lo mismo exactamente. Pasó lo mismo. Ahora Noemí y Ruth necesitaban redención. Y el que las podía redimir era este hombre Booz, que era pariente cercano. Entonces, para que ustedes vean la predestinación, ella se fue a espigar, Ruth la moabita, para que ustedes vean. Ella se fue a trabajar en los campos casualmente de Booz. Yo quiero que ustedes vean aquí la predestinación, o sea, esto venía de Jehová. Habían otros campos. Ella necesitaba un marido,
No fue a buscar marido en otro lugar, joven como ella. Ella se fue a trabajar. Y cuando fue a trabajar, escogió un campo para hacerlo, para recoger espigas, porque en toda la tierra habían gente recogiendo, era el principio de la siega de la cebada. Y el campo que escoge es el campo de Booz. Miren esto, cómo se va cómo esto parece algo tan arreglado, tan perfectamente ubicado. Y fue pues, capítulo 2, verso 3, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Recuerden lo que dijo Ruth en el verso número 2. Recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Oh, qué linda esa palabra. Y ella escoge un campo y resulta que es el campo de Booz. No, campo de Booz. Entonces leemos, quiero leerles una escritura en Efesios. Vamos a leer, vamos a sustentar estas cosas bonitas aquí. Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Ella entra en servicio y sin saber, entra recogiendo espigas, buscando gracia en los campos de Booz. Y esto venía de Dios. Te lo digo. Ustedes saben que eso venía de Dios. Desde el principio todas las decisiones que se tomaron vinieron de arriba. Porque aún el arrepentimiento y la conversión es don de Dios, no es de nosotros mismos. Dios le da arrepentimiento a sus elegidos. Les concede. Eso lo puedo probar con la Escritura. Lean sus Biblias y lo verán. Entonces en Efesios capítulo 2, verso 8, dice la Escritura, recuerden lo que dijo Ruth, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Entonces verso 8, Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Miren esto, lo que le acabo de decirles, lo voy a leer, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta elegida entre las dos moabitas le fue dada la fe para creer en el Dios de Noemí, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de Israel, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ella se acogió a ese Dios y creyó en ese Dios y se fue tras Noemí la judía. Y ahora la encontramos buscando gracia en los campos de Booz, el pariente cercano. ¿Por qué no fue en otro campo? Miren que todo está cuadrando aquí. Entonces, por gracia soy salvo, no, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, recuérdelo, somos hechura suya. Oiga esto, creados en Cristo. ¿Cómo así creados? Si yo tengo un padre cuyo nombre era Oscar y una madre cuyo nombre era Anais. ¿Cómo es esto de que fui creado si yo nací por sexo?
Los elegidos son hechura de Dios. Guárdeselo, que en el próximo bloque todo esto se va a manifestar fuertemente. Y dice, creados, ¿pero dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí está la clave, volvemos, la brújula. Donde usted quiera pararse en este mundo y quiera encontrar la verdad, y usted abre la brújula va a apuntar a Jesucristo. Esta Biblia es mi brújula, y si esta Biblia me lleva a religión organizada, si esta Biblia me lleva a un hombre con nombre y apellido, si esta Biblia me lleva a 3 dioses, si esta Biblia me lleva al paganismo y me lleva a las fábulas y cuentos de viejas, entonces algo anda mal conmigo y no estoy entendiendo la palabra de Dios. La palabra de vida eterna. Pero yo cuando abro mi Biblia, la brújula siempre terminará apuntando a Cristo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Recuérdelo bien, hermano, por favor. Para buenas obras. Mire, y estas obras no son obras que nosotros hacemos porque lo decidimos hacer. Todo lo que usted ha leído en el libro de Ruth, todo esto fue preparado de antemano. La decisión de Elimelec, la decisión de los 2 hijos de Noemí de casarse con moabitas, la decisión de Ruth de cambiar de Dios, de cambiar de pueblo e irse tras Noemí, la decisión de Ruth cuando escogió el campo para espigar buscando la gracia, todo eso lo preparó Dios de antemano. Los elegidos son hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Recuérdelo, cada obra que usted hace, cada palabra que usted dice, cada pensamiento que pasa por su corazón, que va de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al carácter de Dios y que manifiesta Dios, cada una de esas cosas fueron ya preparadas de antemano para cada uno de nosotros, para que anduviésemos en ella. Ahí está, hermano, ahí está. Entonces, vemos cómo se cumple esto aquí. Y si vamos a Romanos, capítulo número 6. Vamos a leer Romanos, capítulo 6. Seguir leyendo la Biblia. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Algo que todo el mundo sabe. Dice la Biblia, porque el pecado, esto es para los elegidos, que se había enseñoreado de nosotros desde que nacimos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que Ruth fue a buscar en su trabajo, la gracia. Y esto le fue dado por el Espíritu, esto le fue dado a ella de Dios, la fe. Entonces Ruth, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, seguimos leyendo. En el verso 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec, y quedó ella trabajando en los campos de su Redentor. Bendito sea el Señor.
del que iba a ser su redentor. Y fue a trabajar, no a buscar marido. Verso número 4, y he aquí que Booz vino a Betlehem. Apareció Booz y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Usted sabe, Jesucristo habla de los segadores, que son los ángeles. Todo esto está involucrado en el mundo espiritual, los ángeles. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Una vez le llamó la atención. ¿De quién es esta joven? Esto es importante. Entonces vemos que así también Booz era pariente cercano de Noemí. Se iba a convertir en pariente cercano. O sea, no el pariente cercano del Antiguo Testamento, porque es el Dios del Antiguo Testamento, se iba a convertir en pariente cercano del Nuevo Testamento, en el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, vemos en el capítulo 2, seguimos leyendo hasta el versículo 13. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita, escuche, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Oiga esto bien. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, oiga esto, sin descansar ni aún por un momento. Qué tremendo esto. Podemos hablar de eso, pero vamos a seguir adelante. Entonces Booz se acerca a la mujer, le dice, Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. Y le dice la palabra, lo que nos dice Dios a la iglesia: no vayas a espigar a otro campo. Recuerde que en la Biblia se manifiestan los campos de Dios y todas las obras que Dios hizo en sus campos. No vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas a tus antecesoras, porque yo he mandado a los criados, le da protección, que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Inmediatamente, Booz le dice, no vayas a otro campo. Es lo que el Espíritu nos dice ahora. No vayas a otro lugar aparte de la palabra de la Biblia. No vayas a los libros. No vayas a la teología. No vayas a los comentarios en el internet. No vayas a los pastores y predicadores falsos. No vayas a un lugar que no sea campo de Dios. No te salgas de la palabra. Ahí está el testimonio del Dios viviente y de aquellos que vinieron antes de ti. Sigue sus pisadas, sigue el rastro de los hijos que vinieron antes de ti. Ese es el rastro que debe seguir la iglesia. Es el rastro de los elegidos. Si es que es una iglesia elegida, no vayas a otro campo. Ni pases de aquí, estate aquí. Y ha mandado a los criados que no la molesten. Entonces halló gracia Ruth delante de los ojos de Booz. Entonces cuando Booz le dice a ella que no se vaya para otro campo,
El Antiguo Testamento confirma la misma cosa. En el verso 22 del capítulo 2, Noemí responde a Ruth, su nuera: mejor es, hija, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Ven? La palabra no se contradice. Lo que dice el Redentor lo dice la palabra, y lo que dice la palabra lo dice el Redentor. No como hay quienes quieren que la palabra diga otra cosa que lo que el Redentor dice, y quieren que el Redentor haga otra cosa que la palabra no dice. No se contradice lo que le dice Booz, Noemí lo confirma. Lo que dice Jesucristo y sus apóstoles, que tenían el mismo espíritu de Cristo, lo confirma el Antiguo Testamento, lo confirma la palabra. Ella va junta, ¿ven? Porque también el Antiguo Testamento, al leerlo, apunta al Redentor. El Antiguo Testamento nos revela la redención y al Redentor, nos revela al Dios de Israel, al Hacedor de los cielos y de la tierra. Entonces, lo vemos aquí clarito. Entonces, cuando vino Booz y se acerca entonces a Ruth, y Ruth conoce entonces a Booz y escucha sus palabras, vemos palabras hermosas que salen de la boca de Ruth. Cuando dice entonces, mire lo que dice la palabra: ella fue reconocida, así como la iglesia es elegida. Y Cristo, mire, yo les voy a hablar sobre esto, porque también Jesucristo a las 7 edades de Asia, a las 7 a las 7 ciudades de Asia en el Apocalipsis, le dice a las 7 edades de la iglesia: yo conozco tus obras. Él ha estado presente en la edad de la iglesia sin que la iglesia se dé cuenta. Él conoce todas nuestras obras. Entonces, Ruth, cuando escucha las palabras de Booz y haya gracia delante de Booz, ella entonces, verso número 10, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ella sabía la ley, ella había escuchado a Noemí por años allá en la tierra de Moab, ella sabía que era una extranjera indigna, y le dice a Booz: porque he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Oh, había muchas mujeres, este Booz era un hombre soltero, había muchas mujeres judías por ahí en Betlehem, la casa del pan de Dios, pero había una elegida que venía de tierra lejana, de dioses extraños y costumbres paganas, que estaba frente a él, y fue ella la que lo atrajo. Dios conoce dónde están sus elegidos. Dios sabía que en Moab, en tiempo de los jueces, había una elegida viviendo en tierras lejanas, y envió una familia a buscarla. Oh Dios bendito. Oh bendito Dios. Porque Dios sabe dónde están los elegidos. La iglesia genuina es elegida y Cristo Jesús sabe dónde está cada uno de los elegidos que componen a esta iglesia gentil. Y se lo voy a demostrar con un pasaje de Hechos. Y este pasaje de la Escritura lo encontramos
en Hechos capítulo 18, como les dije. Mire, vamos a ver Hechos capítulo 18, verso 8. Pablo, el apóstol y profeta de la iglesia gentil. Mire lo que dice para que usted vea que hay predestinación y Dios conoce dónde nace su semilla, dónde ha puesto a su gente. Entonces en el verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces eran paganos como Ruth. Era la iglesia gentil siendo manifestada. Verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, oiga esto, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo, aquí hay mucha gente que me pertenece, necesitan redención, necesitan convertirse. Habla, Pablo, no tengas miedo, nadie te pondrá un dedo encima, porque te he traído aquí a Corintios, donde tengo mucho pueblo. Entonces, Dios llevó a Noemí y a su familia a Moab, porque allá había una sola. Pero esta era importante porque prefiguraría a la iglesia del Señor, la elegida, la iglesia genuina, y sería parte del linaje, de la genealogía del Mesías, que en Belén nació. En cómo la Escritura va en continuidad. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento, como yo dije, revela a nuestro Redentor. Entonces, Jesús hace descansar a Ruth después, Booz hace descansar a Ruth después. No lo vamos a ver más adelante. Pero vemos la palabra en el libro de Ruth. Vamos a regresar allá, donde seguimos leyendo las palabras de esta mujer. Verso 10, entonces bajando su rostro se inclinó en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Oiga esto. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, miren esta señal, hermano, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Ven? Ahí está todo, ojalá puedan verlo. Y dice Jehová, recompense tu obra, hermano, lo que sea que tú hagas para el Dios viviente, deseo que te sea recompensado. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Oh, Jesucristo bendito! Dándole la gloria a su Padre, manifestando la verdad frente a esta mujer. La iglesia elegida ha salido de su paganismo, de sus bautismos falsos, de sus tradiciones de los padres
y ancestros, ha venido a un pueblo que no conocía y ha venido a refugiarse bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel. Oh, qué cosa más hermosa. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Escuche esto: aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué indigna se sentía esta mujer. Ella sabía todo el pecado que había cometido yendo tras dioses falsos en una tierra como Moab. Ella había oído el testimonio de Noemí, el testimonio de la ley y los profetas. En aquel tiempo era el testimonio de la ley. Y ella sabía que había vivido en pecado. Pero al escuchar y hablar del Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, de cómo redimió a su pueblo de la esclavitud de Egipto, con manos poderosas, bajo la sangre del Cordero Pascual. Ella había oído de las obras de Moisés, siervo de Dios, y de Josué, y había oído todos los testimonios de Noemí, y decidió morar bajo las sombras del Omnipotente. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura, mejor dicho, el que habita bajo el abrigo voy a buscarles el Salmo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Sí. Oh Jehová, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto fue la bendición más grande que pude recibir. Y es que vos la llevó a Dios, le hizo entender que a través de él encontraría refugio en el Dios viviente. Entonces ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas. Sí, hermanos, en el Evangelio según San Lucas encontramos a otra elegida, bienaventurada mujer. No ha habido antes ni después una semejante a ella. Aquella mujer escogida desde antes de la fundación del mundo para recibir en su vientre la simiente del Hijo de Dios. Las palabras que salen de la boca de aquella mujer, cuando dijo en el capítulo 1, verso 46, donde dice: entonces María dijo, miren si no era el mismo espíritu, miren si no era una elegida como Ruth, que dijo lo mismo.
En la versión antigua dice algo diferente. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada, dice la versión antigua. Ha mirado la bajeza de su criada, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y así fue llamada Ruth también. Y así dijo Ruth también, no soy ni siquiera como una de tus criadas. Entonces, le dio instrucciones Booz a Ruth, y le dio instrucciones también Booz a los segadores. Y Ruth se quedó pues en el campo, en el verso 17, espigando hasta la noche. Y ella entonces regresa a su suegra, y saltamos al verso 19. Donde dice la Escritura, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el hombre del varón con quien hoy he trabajado, el nombre es Booz. Y mire esto ahora, reacción de Noemí. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Oiga esto, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pues después le dijo Noemí, nuestro pariente. Ahí está el Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento revelándonos a nosotros quién es nuestro pariente, anunciando a través de la ley y los profetas al Mesías. Noemí le dice a ella, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Ven? Qué tremendo esto. Entonces ella le dice que no te encuentren en otro campo. Las mismas palabras que dijo Booz, las confirma Noemí. Y entonces estuvo esta mujer trabajando duro, con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Todo el tiempo de la siega de la cebada y del trigo estuvo trabajando esta mujer en los campos de Dios, en los campos de quién sería redentor. Entonces, ¿quién le predicó a los gentiles a Jesucristo? No fue Pablo, un judío, un hebreo. ¿Quiénes fueron los primeros predicadores que llevaron la palabra del Antiguo Testamento a las naciones? Fueron judíos. Entonces después dice la suegra en el capítulo 3, después dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Buscar un hogar para Ruth, por medio de este Redentor. Entonces, hermanos, vemos el capítulo 14 de Juan, verso 2. Jesús el Redentor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Redención. Redención. Entonces Noemí le dice, no he de buscar casa, hogar para ti. ¿No es Booz nuestro pariente? Ahí está. Otra del Antiguo Testamento apuntando al Mesías como nuestro pariente, revelándonos quién es nuestro Redentor y con quién encontraremos hogar, con quién nos casaremos, la iglesia gentil. Y le da a ella instrucciones según la palabra. Y le dice todo lo que tiene que hacer. Esto es tremendo. Entonces, ya estamos terminando. Noemí la manda con instrucciones apuntando al Redentor. Capítulo 3, verso 10 al 13. Leemos la palabra. Porque ella le dio instrucciones de que encontrara dónde estaba él acostado y se acostara a sus pies, lo cual eso podría causarle que la llamaran una mujer de mala fama. Eso podía causarle mala fama a Ruth, pero ella fue e hizo caso, siguió las instrucciones específicas. Verso 4, donde dice, cuando él se acueste notarás el lugar donde él se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Dónde se acostó Jesús? En la tumba. Tenemos que morir con Cristo, morir en Cristo, morir para el mundo, para vivir en Cristo. Acostarnos donde Él se acostó, morir donde Él murió. ¿Dónde se acostó Jesús? El Calvario y la tumba, donde Jesús reposó por 3 días, corporalmente, después de su muerte. Oh, hermano, aquí hay mucho material. Entonces los elegidos no andan tras hombres ni credos. Ella es la oveja que oye la voz de su pastor, porque ella hizo todo lo que dijo su nuera para buscar esa redención. Y el verso 7 dice, cuando Booz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, Ruth, siguiendo instrucciones de Noemí, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Sepultados juntamente con Cristo en su muerte por el bautismo. Acostada a los pies de Jesús, acostada a los pies de su Redentor. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu siervo, por cuanto eres pariente cercano, buscando la redención allí. Y dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. No fue tras hombres, sino tras el Redentor, porque la iglesia elegida no oye la voz de extraños, ella oye la voz de su pastor. Sí, señores, sí, amados hermanos, ella oye la voz de su pastor,
que no solamente habla en persona, ni habló no solamente fue como Jesús cuando estuvo en persona, sino que ella oye la voz de su pastor en el Antiguo Testamento también, y puede reconocer a Dios. Y estos elegidos, la iglesia genuina, como les dije, no andan tras hombres y sus credos. Ella es una oveja que oye la voz de su pastor. Juan capítulo 10, verso 27, dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Me siguen. Entonces, hermanos amados, seguimos buscando y llegando al momento de la redención. Entonces, tenemos que recapitular la ley de la redención. Ella quiso redimir, ella quiso buscar la redención suya y de Noemí. En la ley de redención, antes de redimir, tenía que ser el pariente más cercano, pero tenía que ser un hombre recto y justo. Suficiente dinero tenía que tener y tenía que hacer un testimonio público. Buscar un testimonio público para redimir la propiedad perdida, las tierras de Noemí. Y serán redimidas, Israel será redimido, restaurado, como vamos a ver más adelante. Y tenía que redimir también a Ruth. Entonces, vemos en la redención que hizo Booz. La iglesia, la misma iglesia, tenía la única manera que Dios, la única manera en que podía redimir lo perdido, era llegar a ser pariente del hombre, como lo era Booz, y hacerse uno de ellos, para redimir a los elegidos, para redimir a los judíos y a los gentiles, para redimir todas sus propiedades perdidas, para recuperar lo que una vez fue suyo. Él tenía que ser uno de ellos. Por eso en 1 de Timoteo 3:16 dice la palabra que Dios fue manifestado en carne. Y así Dios, como enseñamos en el misterio de Dios, la gran enseñanza que vimos, te hizo pariente cercano, y Dios llegó a tener una naturaleza humana, para que nosotros, para que el hombre pueda tener la naturaleza divina. Y yo les leo segunda de Pedro 1:4, donde dice la Escritura, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De dónde vienen esas promesas? ¿No vienen del Antiguo Testamento? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, los elegidos han sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina, y eso tiene una razón. Eso tiene una razón. Pero antes de eso todo lo vamos a entender en el próximo bloque, pero vemos entonces la reacción de Booz
Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente, mi pueblo, sabe que eres mujer virtuosa. ¡Oh, qué tremendo! Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Entonces entramos en la tercera fase de Ruth, el descanso. Cuando el Redentor le dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Entonces le dice, descansa pues hasta la mañana. Esta es una palabra muy hermosa. Yo podría hablar mucho sobre esto, pero estoy obviando ciertos puntos para llegar al punto de la redención. Entonces ella se durmió a sus pies hasta la mañana, descansó, el descanso de Ruth. Se levantó y se fue de regreso a donde Noemí. Y Noemí le dice en el verso 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ya sabía todo, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Era el momento de Booz redimir a Noemí, a sus pertenencias, su tierra, su heredad, y a Ruth, la moabita, la gentil elegida. Era el momento en que esto sucediera. Y recuerden, Booz le dijo a ella, descansa pues hasta la mañana. Y Jesús dice, Mateo 11, versículo número 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esta mujer había trabajado toda la siega de la cebada, toda la época de la siega. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ven? El descanso que Booz le propone a Noemí. Entonces, primero tenía que restaurar y rescatar a Noemí. Tenía que redimirla a ella y a sus tierras primero, para entonces tomar una mujer gentil. Y eso fue lo que dijo Jesús. No vayáis a los gentiles ni a ciudades samaritanos, sino primero id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo Jesús a sus discípulos. Importante. Y leemos la palabra en Efesios 4 del 10 al 15. Mire lo que dice. Efesios capítulo número 4, del 10 al 15. Aquí, bueno, yo creo que vamos a ir a otra parte, que para no andar con apuros, voy a suspender esta parte y nos vamos a una quinta parte. O sea, se hizo largo el asunto, porque es que hay demasiado aquí. Entonces, para entender lo que es la redención de los elegidos y la predestinación y la perdición y todo esto. Entonces vamos a suspender para entrar en una quinta parte que sí realmente será el último mensaje de este bloque.